La ola que nadie esperaba devoró la costa. El agua salada reclamó el desierto. El concreto y el cristal de la Costa Verde se hicieron añicos, arrastrados por una furia que nació en las profundidades. La Ciudad de los Reyes, con sus 12 millones de almas en el año 2030, vio colapsar sus sueños de modernidad. En la oscuridad total, mientras el polvo de la urbe destruida se mezclaba con la ceniza de un volcán distante, el silencio fue la única respuesta. ¿Pudo la capital de un imperio moderno sobrevivir a la furia combinada de la tierra y el océano? Bienvenidos a Archivo Crepúsculo, Lima, 2030, la metrópoli del desierto. Una cicatriz de concreto y vida extendida sobre la franja costera más árida del mundo. 12 millones de habitantes. Una ciudad que le había robado terreno al océano y a las dunas. Un milagro de ingeniería y resiliencia. Sus arterias eran el Metropolitano y las líneas de un metro que finalmente conectaban el norte con el sur. Un sistema nervioso de alta velocidad. Los distritos de Miraflores y San Isidro eran un bosque de torres de vidrio, centros financieros que movían la economía de la región. Era una ciudad smart, o al menos lo intentaba. La vida transcurría con la normalidad de siempre. El tráfico en la Javier Prado seguía siendo una prueba de paciencia, la garúa matutina un manto familiar. En los mercados de Surquillo, la tecnología de pagos sin contacto se mezclaba con las recetas de milenios. La Costa Verde era un centro de actividad frenética, con sus centros comerciales, parques y la nueva autopista submarina que conectaba Chorrillos con el Callao. Lima vivía de espaldas al mar, pero de cara al futuro. Un futuro que creía controlar. La fragilidad de este sueño se basaba en una única premisa: la calma geológica. Lima es una ciudad construida sobre el cinturón de fuego del Pacífico. Durante más de 2 siglos, la energía bajo sus pies se había acumulado. El gran terremoto de Lima no era una posibilidad, era una certeza estadística, una deuda que la placa de Nazca cobraría en algún momento. Pero en 2030, la preocupación inmediata no estaba bajo sus pies. Estaba a 1000 kilómetros al sur. Las primeras noticias llegaron el 4 de mayo de 2030. Eran informes confusos, relegados a las secciones de ciencia de los noticieros. El Instituto Geofísico del Perú, IGP, reportaba una actividad anómala bajo el Misti, el volcán tutelar de Arequipa. Un enjambre sísmico, deformación del terreno, emisiones de gas que no se veían en décadas. Para Lima era una noticia distante, una tragedia potencial para sus hermanos del sur, pero no una amenaza directa. El Misti había dormido durante siglos. El 7 de mayo, la situación escaló. El IGP elevó la alerta de amarilla a naranja. Los sismógrafos se volvieron locos. La tierra en Arequipa no dejaba de temblar. El gobierno central en Lima activó los protocolos de emergencia, pero todos los ojos estaban puestos en Arequipa. Se enviaron suministros, se prepararon refugios. Lima, la capital, actuaba como el centro de mando, enviando ayuda segura en su distancia. El 9 de mayo, a las 11:45 am, ocurrió el incidente incitante. El Misti despertó. No fue una erupción gradual. Fue una explosión. Una detonación que borró el cielo del sur del país. Una columna de ceniza y gas se elevó 30 kilómetros en la atmósfera. Una visión apocalíptica que las cámaras de los drones de noticias apenas pudieron capturar antes de ser consumidas. La ciudad de Arequipa, a pesar de las evacuaciones parciales, quedó sumida en la oscuridad total. El sonido de la explosión fue un trueno sordo, que, según reportes, se sintió a cientos de kilómetros. El despertar del Misti no era una erupción, era un cataclismo. En Lima, la noticia cayó como una bomba. Las comunicaciones con Arequipa se cortaron. El aeropuerto Jorge Chávez se saturó de vuelos cancelados y de personas tratando de contactar a sus familias en el sur. El gobierno declaró el estado de desastre nacional, pero el verdadero horror para Lima no era la ceniza, que tardaría días en llegar, si es que llegaba. El verdadero horror era lo que la erupción había provocado en las profundidades. La erupción del Misti fue un evento de magnitud B6, una liberación de energía tan colosal que desestabilizó la ya tensa placa de Nazca. El Misti había actuado como la válvula de seguridad de una olla a presión continental. Al reventar, la presión no desapareció, simplemente se transfirió. A las 14:20 de ese mismo 9 de mayo,
Los sismógrafos del IGP en Lima, que estaban monitoreando las réplicas de Arequipa, registraron algo nuevo, algo aterrador. Un enjambre sísmico masivo, pero esta vez no estaba en el sur. Estaba a 90 kilómetros de la costa de Lima. Era un patrón que solo habían visto en simulaciones, un deslizamiento lento que precedía a un megaterremoto. Las autoridades de Lima, ya en crisis por la gestión del desastre de Arequipa, se enfrentaron a una nueva realidad imposible. El sistema de alerta sísmica peruano, CASP, diseñado para dar segundos vitales, comenzó a enviar alertas rojas a los centros de control. Pero, ¿cómo evacuar a 12 millones de personas de una ciudad que ya estaba en pánico? El primer movimiento telúrico golpeó a las 15:03. Fue un sismo de magnitud 6.8. Para los estándares de Lima, fue fuerte, pero manejable. El sonido fue lo que más asustó a la gente, un gruñido profundo de la tierra. Los vidrios de los edificios altos estallaron. En la Costa Verde, el acantilado, debilitado por años de erosión y obras, comenzó a ceder. Pequeños derrumbes bloquearon la autopista. La gente gritó. Los autos chocaron. Hubo cortes de energía en La Molina y San Juan del Lurigancho. Este fue el falso clímax. Durante una hora, la ciudad respiró aliviada. Había sido el temblor. Habían sobrevivido. Las cuadrillas de emergencia salieron a evaluar los daños. La presidenta dio un mensaje a la nación, pidiendo calma, hablando de la resiliencia del pueblo peruano frente al Misti y ahora frente a este sismo. Se sintió como una victoria. El sistema había aguantado, pero en el IGP, los científicos observaban sus pantallas con horror. El 6.8 no había liberado la energía, la había acumulado. Las lecturas de las boyas DART frente a la costa se volvieron locas. El mar había comenzado a retirarse, pero no de forma dramática. Lentamente, como una marea baja antinatural. El 6.8 no fue el terremoto. Fue el crujido de la puerta antes de que el monstruo la derribara. El pánico real comenzó en el Callao. Los pescadores, sabios por tradición, vieron el retiro del mar y no esperaron ninguna alarma. Sus gritos de «¡El mar se retira!» fueron más efectivos que cualquier sirena. La gente en la punta y el puerto comenzó a correr tierra adentro, creando un caos vehicular que bloqueó todas las avenidas. La evacuación estaba en marcha, pero era desordenada, impulsada por el miedo ancestral. El plan de evacuación vertical de Lima, que dependía de edificios designados como seguros, estaba a punto de ser puesto a prueba, pero el tiempo se agotaba. Los sismólogos vieron la señal en sus pantallas un minuto antes de que golpeara. Una onda P viajando a miles de kilómetros por hora. Era la señal del Big One. La presidenta estaba siendo evacuada del Palacio de Gobierno cuando ocurrió. El plan de evacuación de la ciudad estaba en marcha, pero el tiempo se agotaba. ¿Qué llegaría primero? ¿La salvación o el colapso total de la placa de Nazca? A las 16:17, la tierra se abrió. No fue un temblor. Fue una dislocación de la realidad. 9.2. El megaterremoto de Lima. El sonido no fue un gruñido. Fue un rugido ensordecedor. Una mezcla del chillido del metal de millones de toneladas de acero retorciéndose y el estruendo de la corteza terrestre fracturándose. La ciudad entera se elevó y luego cayó, en un movimiento latigante que ningún código de construcción podría soportar. En los primeros 30 segundos, la infraestructura moderna de Lima desapareció. Las torres de vidrio de San Isidro y Miraflores, símbolos del progreso, explotaron en una lluvia de millones de fragmentos. Se plegaron sobre sí mismas como castillos de naipes. Los trabajadores de oficina, atrapados en los pisos superiores, fueron arrojados al vacío. El centro histórico, con sus casonas coloniales, no tuvo ninguna oportunidad. Los balcones de madera centenarios se desplomaron, seguidos por las fachadas de quincha y adobe. La plaza de armas, el palacio de gobierno, la catedral, se convirtieron en una nube de polvo y escombros. La historia de la ciudad fue borrada en menos de un minuto. En los distritos periféricos fue peor. En San Juan del Lurigancho y Villa María del Triunfo, las casas construidas sin supervisión en las laderas de los cerros se deslizaron hacia abajo en una luz de ladrillo y miseria humana. Los cerros literalmente se desmoronaron, enterrando a decenas de miles en segundos. Las vías de transporte colapsaron. Los puentes sobre el río Rímac
como el puente Trujillo y el nuevo puente Santa Rosa, se partieron y cayeron al cauce seco. Las estructuras elevadas del metro de Lima se curvaron y se desplomaron sobre las avenidas, aplastando los autos y buses que estaban atrapados en el pánico. El zanjón de la vía expresa se convirtió en una fosa común, con losas de concreto cayendo sobre los vehículos. La Costa Verde simplemente dejó de existir. El acantilado se vino abajo por completo, creando una avalancha de tierra y roca que sepultó la autopista y los restaurantes. La nueva vía submarina se inundó instantáneamente, una tumba de concreto para cientos de personas, mientras la tierra aún temblaba, con una violencia que hacía imposible mantenerse en pie. La segunda fase del cataclismo se activó. El terremoto había sido el golpe. Ahora venía la ola. A 90 kilómetros de la costa, el fondo del océano se había elevado varios metros. Millones de toneladas de agua fueron desplazadas. El océano, que se había retirado, ahora regresaba. La primera ola golpeó el Callao. No fue una ola surfeable. Fue un muro de agua negra de 20 metros de altura, cargado con los escombros del puerto. Golpeó la punta con la fuerza de una explosión nuclear, barriendo la península en un instante. El aeropuerto Jorge Chávez, uno de los más modernos de Sudamérica, quedó sumergido bajo 10 metros de agua salada y lodo. Los aviones en pista fueron lanzados como juguetes. La ola no se detuvo en el puerto. Usó las avenidas Fawcett y Argentina como canales, penetrando kilómetros tierra adentro. El agua salada llegó hasta la Plaza 2 de Mayo. La fortaleza del Real Felipe, que había resistido asedios de piratas, fue superada. En la Costa Verde, la ola golpeó el acantilado derrumbado y trepó. El agua inundó Miraflores, Barranco y Chorrillos. Los centros comerciales de lujo, como Larcomar, fueron arrancados de la roca y tragados por el Pacífico. El agua subió por la avenida Larco, mezclándose con el gas de las tuberías rotas y los incendios que comenzaban a brotar. El tercer jinete del apocalipsis fue la oscuridad. La ceniza del Misti, que había comenzado a llegar como un polvo fino, ahora se combinaba con el polvo de millones de toneladas de concreto pulverizado y el humo de los incendios incontrolables. Lima, la ciudad que nunca veía el sol pleno, se sumió en una noche perpetua a las 4 de la tarde. Y luego, el silencio. Un silencio profundo, antinatural, roto solo por los gritos de los sobrevivientes, el siseo del gas y el rugido de los incendios. La ciudad de 12 millones de personas había sido reducida a un estado prehistórico en menos de 10 minutos. El amanecer del 10 de mayo de 2030 no trajo luz. La nube de ceniza y polvo era tan densa que el sol no podía penetrarla. Lo que reveló fue un paisaje infernal. Lima ya no era una ciudad. Era un archipiélago de ruinas en un mar de lodo tóxico. Las zonas altas, como partes de Surco y La Molina, se convirtieron en islas de sobrevivientes, rodeadas por el agua que había inundado las zonas bajas, pero estaban aisladas, sin agua potable, ya que la planta de la Atarjea había sido destruida por el sismo, sin electricidad, sin comunicaciones. Las réplicas eran constantes, algunas de magnitud 7, que derribaban lo poco que quedaba en pie. Los equipos de rescate internacionales tardarían días en llegar, ya que el aeropuerto estaba destruido y el puerto también. La única forma de entrar era por aire, y la visibilidad era casi nula. El legado del despertar del Misti fue la aniquilación de Lima. El volcán de Arequipa no destruyó la capital con su fuego, sino con su advertencia. Fue el heraldo de una corrección geológica que nadie quiso ver venir. Lima, la ciudad que conquistó el desierto, fue reclamada por el océano y sacudida hasta sus cimientos por la tierra sobre la que se construyó con arrogancia. El archivo Crepúsculo de Lima 2030 no es solo la crónica de un terremoto y un tsunami. Es el registro de una civilización que creyó que la tecnología podía domar a la naturaleza. Es un monumento al silencio que sigue al colapso del cristal y el acero. Es la historia de una ciudad próspera que, en un solo día, se convirtió en una tumba costera, un recordatorio sombrío de que todo lo que construimos, lo construimos sobre fallas que están destinadas a moverse. ¿Qué ciudad debería ser nuestro próximo objetivo? Dínoslo en los comentarios. Suscríbete y únete a nosotros mientras abrimos el siguiente archivo Crepúsculo.